Seguimos aquí con Hernán Lechner en Noticias 3.0. Hernán, la descripción que hiciste en la primera parte presenta un panorama angustiante, digamos. Caída del poder adquisitivo, aumento de precios, salarios y aumento de salarios que no corresponden al aumento de precios, desocupación. La ausencia y la caída del mercado interno genera que sobre todo las pequeñas y medianas empresas tienen que despedir personal. Este es el cuadro, digamos. Tenemos elecciones en el 2019. ¿Qué debería hacer un gobierno que quiere cambiar esta situación e impulsar nuevamente la economía argentina? Vos me preguntaste 5, te las voy a acotar a 2. Bien. Porque después se pueden agregar otras, pero me parece que hay 2 ejes que son centrales. A ver. El primero es naturalmente resolver lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, que es lo que veníamos hablando. Y esto tiene 2 variables. Por un lado, lograr naturalmente que los ingresos, digamos, que haya una curva en la evolución de los ingresos más o menos interesante, auspiciosa. Esto es paritarias, la jubilación que tenga una evolución quizás un poco más atractiva que la que tiene hoy. Estoy hablando de un cambio de movilidad jubilatoria, sí, claramente, eso impacta también la asignación universal. Es decir, que los ingresos populares tengan una evolución por encima de la inflación. Para que eso se logre hay una segunda cuestión que hay que trabajar, que es la cuestión de los precios. Y en esto me parece que hay que desatar, desenganchar los principales precios de la economía del dólar, hablo de la nafta, hablo del trigo, hablo de los aceites, productos que son los que más han aumentado en los últimos 3 años, además, desde mi forma de ver, con algún esquema de regulación de precios, no sui generis como el que implementa hoy el gobierno, que es el haber heredado un precios cuidado en el que no cree, con lo cual no tiene sentido, no tiene vocación, digamos, de que funcione. El otro eje detrás sobre eso es resolver o discutir qué haces con el tema de la deuda. El nivel de endeudamiento no resiste la evolución positiva de la economía. Mirá, cuando uno analiza el transcurso de la ejecución presupuestaria del 2018, en estos días que ya está, digamos, al 100%, claro, naturalmente con la devaluación el presupuesto se quedó corto, entonces la recaudación superó, no en niveles inflacionarios, pero superó lo que tenías previsto al origen. Eso permite al gobierno hacer uso de ese excedente con cierto grado de arbitrariedad. Este gobierno lo dedicó a aumentar las partidas, entre otras, casualmente, los servicios de deuda. Cuando uno analiza cuánto pesan los servicios de deuda, digamos, con esta modificación que recién mencionaba, sobre el total del gasto del presupuesto, alcanza el 18%. Es imposible que yo tenga que dedicar el 20% de mi recaudación para pagar los servicios de deuda y que pretenda que me vaya bien. Para recordar el dato, en 2015 ese valor era del orden del 6%. El 6%. Se triplicó. ¿Y cuánto es el orden, por ejemplo, del salud? No me acuerdo con precisión, pero digamos, pero debe estar. ¿Qué rango? Educación rompió la barrera de los 6 puntos y terminó en 5. Por eso. Arrancó en 5,7, terminó en 5. Salud debe estar en el orden del 10% y también a la baja. O sea, la suma de salud y educación es inferior al porcentaje del presupuesto dedicado al pago de intereses. Exactamente. Pero eso refleja además una concepción equivocada del endeudamiento, porque el endeudamiento no es ni bueno ni malo per se. El tema que haces con eso, si vos, digamos, te endeudás y no podés resolver, porque el endeudamiento se paga con crecimiento económico y buena distribución, diría, pero si vos no resolvés esas 2 cosas, el endeudamiento es una mochila de plomo. Esto es lo que finalmente nos está pasando. Entonces, eso hay que resolverlo. ¿Eso qué es? Reestructuración de deuda y es una renegociación. Hay que sentarse a conversar. Sí, yo en eso soy bastante inflexible y no porque, digamos, porque a veces me inquieta algunos posicionamientos cuasi conservadores que te dicen, bueno, el nivel de endeudamiento, por ejemplo, el endeudamiento hoy es distinto al que renegoció Néstor Kirchner porque se le debe a los organismos internacionales de crédito, básicamente 60.000 millones casi al Fondo Monetario, entonces, y ahí no se puede defaultear y la renegociación
que de hecho el gobierno anterior le pagó constante y sonante los 10.000 millones de dólares, señor. que fue una buena estrategia, porque eso le permitió las renegociaciones posteriores, una serie de Exactamente. políticas. Bueno, quizás es la primera vez que haya que sentarse a discutir con el Fondo Monetario una renegociación auspiciosa para la Argentina. Y lo digo además por una cosa que a los hechos me remito, que es que creo que el Fondo Monetario es corresponsable de lo que está pasando en la Argentina. Claro. Digamos, si vos me prestaste plata, o acordame una cosa, y dijimos, bueno, listo, yo te presto plata, perfecto, pero tenés que hacer esto, esto, yo no estoy de acuerdo con ese listado, pero me dijiste, tenés que hacer estas Claro. cosas, a los 3 meses incumplí todo, ¿sí? Y vos además me dijiste, no importa, te doy más plata y te adelanto los desembolsos. En una decisión que tomó el Fondo Monetario Internacional, Hernán, que tampoco fue unánime, que estuvo muy discutida en el propio seno del Fondo Monetario Internacional. Definitivamente, y que además derivó en el transcurso del año pasado en un escenario de corrida cambiaria y digamos, Claro. muy nocivo para nuestro país y para el frente interno, digamos, Claro. de nuestro país. Con lo cual, bueno, me parece que algún grado de responsabilidad les cabe y en ese marco yo no creo que hay que sentarse a discutir claramente qué se hace y en eso inflexible, digo, si no hay que pagar, no hay que pagar. Ujú. Sí, claro, cuando uno se sienta a conversar, la de máxima es esa. Después, No, pero digo, me parece que hay que plantear esto. Me preocupa que no se repita, ujú, sobre todo en el segmento o el sector opositor, Ujú. porque, a ver, en el 2020, gane el que gane, esto hay que hacerlo. claro, la pregunta es, ¿conviene decirlo de antes? Yo creo que sí, me parece que hay que ser muy honesto, porque si no, además de que creo que hay que decir siempre la verdad, pero además me parece que si no, no generás el escenario de cara a la sociedad para las modificaciones políticas que uno quiere hacer en términos de transformación económica y política, ¿no? Digo, naturalmente. Con lo cual, el conjunto de la sociedad tiene que entender, yo creo que es mucho más consciente a veces que lo que la dirigencia repite, por eso me animo a decirlo. Claro. Porque es lo que uno habla también, dice, ¿qué hacemos con la deuda? ¿Y Bueno, qué costo tendría para los argentinos, sobre todo para la gente que tiene un ingreso fijo, etcétera, una medida de ese tipo? Sentarse no y- nos fue mal cuando renegociamos la deuda en los canjes 2005, 2010 y 2012, ¿cuánto fue el tercero? con los acreedores privados. En este caso estamos hablando del Fondo Monetario En Internacional. una parte, también hay acreedores privados. También hay acreedores privados, sí, Pero es bueno, cierto. con el Fondo Monetario tiene que ser en el mismo nivel de discusión, ¿no? Ujú. Porque la magnitud de la deuda es significativa. Pero, mira, Néstor Kirchner decía una máxima en el marco de esa renegociación, la primera del 2005, que me parece que es válida también para esta etapa. Los muertos no pagan, ¿no? Digamos, bueno, veníamos de la crisis del 2001, pero es lo mismo. O sea, si yo te piso la cabeza y te saco el 20% de lo que vos ganás y pretendo además que eso todos los años sea incremental y quiero que me paguen la deuda y además te recorto el sueldo, es un poquitito difícil. Entonces me parece que eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? La Argentina tampoco estaría atravesando una situación demasiado optimista en cuanto a sus commodities, al precio de sus commodities. El escenario, El escenario internacional no es el del 2001, 2002 o 2003. Sí, hubo altibajos. El escenario internacional no favorece, entrecomillado diría. Ujú. ¿Por qué digo un poco entrecomillado? Bueno, porque si, por ejemplo, el escenario internacional hubiese favorecido, tal vez todavía seguimos tomando deuda. En el plano internacional no veríamos parte de la crisis que estamos viendo o la crisis sería menor y cuando nos damos cuenta finalmente de la crisis el endeudamiento es 100 veces mayor que el que tenemos hoy. Con lo cual, es un poco irónico, pero enhorabuena que ese escenario no nos favorece porque permite que este modelo económico no se profundice tanto. Y llegue a sus límites Claro. más rápidamente. No, y después tengamos que volver de ese lugar, ¿no? Claro. Entonces, pero efectivamente el escenario internacional no es el más atractivo para la Argentina. Fíjate, mira,
la paradoja de que se celebra el G20 aquí en la Argentina. Entonces, el marco de ese G20, el eje principal era la discusión o la guerra comercial China-Estados Unidos. El gobierno chocho de que se habían juntado Xi Jinping con Trump aquí en la Argentina y lo festejaban como si fuera, no sé, un gol en el Mundial. Y la verdad después finalmente no tuvo éxito, pero lo que habían acordado era que iban a reducir el déficit de Estados Unidos con China. Eso significaba que China le iba a comprar más productos de los que produce la Argentina a Estados Unidos. A nosotros no nos beneficiaba en nada. A nosotros no salía a ningún lado. Soja a los Estados Unidos. Y acá festejaban. Un poco contradictorio, ¿no? No salió en los diarios, naturalmente. Pero además salía lo contrario. Esto es muy cínico porque festejaban. Pero bueno, después no tuvo éxito. Pero digo, el escenario internacional, mal llevado además, mal llevado, puede ser muy difícil para la Argentina. Digo, los escenarios internacionales a veces el viento sopla claramente a tu favor, otros no, pero si vos te posicionás bien, tal vez son escenarios donde te permiten reposicionarte e incorporar nuevos socios comerciales. También en ese marco es muy llamativo que el gobierno de Macri denostó los acuerdos con China durante 3 años. Ahora parece que China es el único socio importante. El único que arrima algo. ¿Por qué? Porque cada vez que se sientan a discutir con Estados Unidos salimos perdiendo. Claro. Nosotros perdimos el negocio del biodiesel, 1.500 millones de dólares, y arreglamos el de los limones, que es de 50. Claro, bueno, ese es el drama, por decirlo de alguna manera, con los Estados Unidos, que es imposible una complementariedad. Bueno, no tienen intención, claro. Digamos, esto está claro, pero eso lo sabés de lejos, no necesitas sentarte con Trump por para eso saberlo, digo, ¿no? Entonces, hace 100 años que pasa eso. Claro, y bueno, nos sentamos y cada vez que nos sentamos hacemos concesión. Entonces, me parece que en eso el gobierno, entre otras cosas, también se equivocó en su política internacional y leyó muy mal. Vale recordar que hasta en la relación con los Estados Unidos apostó por Hillary, ¿no? Digo, pero bueno, más allá de las cuestiones más estrictamente electorales del resto de los países, creo en términos económicos leyó muy mal. El gobierno siempre dijo: el problema de nuestra relación con el mundo, tenemos que aportar más. Claro. Y el problema de nuestra relación con el mundo era Cristina. Ahora, cuando uno ve lo que pasó, no mejoramos nuestras exportaciones. Digo, un aditamento. El presupuesto 2019, la caída es de solo el 0,5% de la actividad económica porque está sobreponderado la evolución de las exportaciones que pretenden que crezca 21% en términos reales. Esto es imposible. Y eso es imposible. En el marco de esto de lo que decía. Estuvimos conversando con Hernán Lechner, economista. Él dirige el CEPA, un centro de estudios económicos que proporciona datos y números permanentemente. Y te agradecemos mucho, Hernán. Gracias por la invitación. Tu visión y nada, y el tema de cómo salimos, porque tengo la sensación a veces que abundamos en el diagnóstico y nos faltan los remedios. Y el diagnóstico siempre es más brutal, entonces a veces uno se queda allí, pero me parece que también es bien interesante plantearse qué hacemos para adelante. ¿Sí? Gracias, Hernán. Un placer. Seguimos en Noticias 3.0.